Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 39. Capítulo 291. ¿El emperador se ha ido? Luis sintió que sus miembros se volvían pesados y finalmente se desplomó por extremo agotamiento. Pero no perdió el conocimiento, su mente estaba perfectamente clara. En lo más profundo de su mente, una fina niebla carmesí surgió sin control, como llamas que consumían su alma. La niebla se llenó de innumerables rugidos furiosos y estruendos parecidos a tambores, como si millones de espíritus vengativos estuvieran gritando juntos, destrozando su voluntad. ¡Otra vez! ¿Por qué todo se me mete en la cabeza? Antes de que pudiera reaccionar, un pulso de platino surgió repentinamente en su mente. Ese era el corazón primordial. Emanaba un resplandor similar al de las estrellas, la luz fluía como un río, envolviendo cada hilo de niebla roja, como una enredadera de color rojo sangre, en la oscuridad. Las dos fuerzas chocaban constantemente dentro de su cuerpo, y la conciencia de Lois fue empujada a una perspectiva en tercera persona. Se sintió como si estuviera en un campo de batalla vacío, viendo la luz y la sangre luchar dentro de su propio cuerpo. La sensación era extremadamente extraña, claramente era su propio cuerpo, pero se sentía como un extraño observando con ojos fríos. No podía hacer nada más que apoyar al corazón primordial, porque parecía estar del lado de la justicia. La niebla carmesí se transformó en flores, flores furiosas floreciendo en el vacío, enredaderas de sangre colgando como innumerables tentáculos, tratando de envolver y aplastar con fuerza el corazón. Sin embargo, el corazón primordial se transformó en una vasta galaxia, y con cada pulso, la luz platino fluía como un río de llamas, cada temblor incinerando las vides de sangre hasta reducirlas a cenizas. La colisión entre la niebla roja y la galaxia fue como una partida de ajedrez capaz de destruir el mundo. El impacto furioso, caótico y desordenado parecía que iba a aplastar todo su cuerpo. Rugidos ensordecedores resonaron en sus oídos, como si 100.000 almas muertas gritaran simultáneamente: furia. Arde. Destruye. El sonido sacudió tanto a Lois que casi perdió el control, incluso podía sentir su corazón latiendo con fuerza, a punto de estallar fuera de control. Pero entonces, el corazón primordial explotó en una deslumbrante luz blanca. Como una estrella que explota en su mente, la niebla carmesí dejó escapar un rugido final y luego fue instantánea y completamente devorada. Luis respiró aliviado, pues inicialmente había temido que la niebla roja lo transformara en un monstruo como Titus. Sin embargo, antes de que pudiera recuperarse, su conciencia fue arrastrada nuevamente por un torrente. Recuerdos que no eran suyos de repente inundaron su mente, arrastrándolo hacia otra ilusión. La escena cambió, el cielo ardía y la tierra estaba manchada de sangre. Un joven de cabello negro, blandiendo una espada larga, luchaba en el aire contra un dragón gigante, completamente negro. El aliento del dragón barrió el mundo como llamas, pero la luz de la espada abrió un abismo blanco abrasador en el vacío. A sus pies se extendían montañas de sangre y mares de cadáveres. Innumerables restos de dragones y extensiones de cuerpos humanos entrelazados, como un campo azura interminable. La escena cambió abruptamente una vez más. 8 figuras se reunieron alrededor de un cadáver reclinado, cada una de ellas extendiendo la mano para agarrar un trozo de los restos. Alguien tomó la cabeza, alguien tomó los huesos, alguien tomó los brazos y la última persona tomó el corazón. La escena final se disolvió de repente, transformándose en un campo de nieve de color blanco grisáceo. Un hombre joven y alto estaba parado sobre el hielo y la nieve, era Titus Frozen Fire. Sus ojos estaban hundidos y su rostro estaba contorsionado por las luchas conflictivas. Frente a él se alzaba una vid invertida, cubierta de espinas de fresno. En sus ramas florecían flores furiosas y enredaderas de sangre colgaban bajas, como si susurraran. ¿Quieres poder? Tito temblaba por todas partes, pero finalmente extendió su mano. En el siguiente instante, enredaderas de sangre envolvieron ferozmente su cuerpo, perforando su carne. Dejó escapar un rugido desgarrador. Y las flores furiosas florecieron detrás de él, sus ojos desde ese momento completamente inflamados por una locura carmesí. El torrente de recuerdos, como un poderoso río, inundó la mente de Lois, pero no dejó casi nada atrás. Luis captó instintivamente los 3 fragmentos, pero su significado estaba, por el momento, más allá de su interpretación. Solo una intuición surgió silenciosamente. Esto no era el final, sino solo el prólogo. ¡Ja! De repente, dejó escapar un suspiro agudo y Lois abrió los ojos de golpe. Este no era el campo de batalla lleno de humo, se suponía que estaba en su habitación en Ciudad Nueva Albert, en la escarcha. Y en el momento en que su conciencia se aclaró, notó los cambios en su cuerpo. La magia dentro de él fluía más suave y abundantemente, como si viejos cuellos de botella se hubieran roto y se hubieran abierto canales desconocidos. También podía sentir algunas nuevas habilidades que había adquirido, como, por ejemplo, si desataba todo su potencial en un estado sobrecargado. Podría lograr una velocidad y una fuerza cercanas a las de un caballero en la cima de su poder por un corto periodo. También estaba la resonancia de la rabia, esa sensación en el campo de batalla donde un solo rugido suyo podía encender las emociones de los soldados que lo rodeaban. No solo eso, sino que su poder mágico general, su eficiencia de conversión y su fluidez en el lanzamiento de hechizos aumentaron a un nivel completamente nuevo. Fue como si un viejo motor hubiera sido reemplazado por un núcleo nuevo. ¿Podría ser esta la habilidad que me otorgó el jardín de las espinas ardientes de la furia? Murmuró, extendiendo la mano derecha y apretando el puño. Le crujieron los nudillos y sintió una extraña sensación de plenitud en los músculos. Pero no parecía haber efectos secundarios, ninguna sensación de estar controlado por la ira. Su corazón estaba incluso muy tranquilo. ¿Pudo el corazón primordial haber suprimido los efectos secundarios? Frunció el ceño pensativamente y se sentó lentamente. En ese momento se oyeron pasos acercándose a lo lejos. «Mi señor», exclamó una voz familiar y llena de urgencia. Lambert entró corriendo, con el rostro marcado por la preocupación y el agotamiento. «Genial. Por fin despertaste». Varias personas lo siguieron, a algunas las conocía, a otras no. Lambert, Lois sonrió con voz ronca pero suave. «Tú también sigues vivo». Lambert hizo una pausa por un momento y luego sonrió. Se arrodilló sobre una rodilla y extendió la mano para sostener el brazo de Lois, temiendo que aún estuviera demasiado débil para sentarse derecho. «No estés tan nervioso. ¿Yo? ¿Cuánto tiempo llevo durmiendo?», preguntó Lois suavemente. La expresión de Lambert vaciló ligeramente. 5 días enteros. ¿5 días? Lois abrió mucho los ojos. ¿Quieres decir que estuve inconsciente 5 días enteros? Sí, Lambert lo miró con expresión compleja. Todos pensábamos que solo estabas agotado físicamente. El médico también dijo que era solo un esfuerzo excesivo y no una lesión externa.
Pero nadie podía explicar por qué dormiste tanto tiempo. Luis permaneció en silencio durante unos segundos. Fue verdaderamente extraño. Ese torbellino de recuerdos en su conciencia duró solo unos minutos, y el tiempo en la ilusión era aún más fragmentado. Como si solo hubieran pasado unos instantes. Sin embargo, había dormido durante 5 días enteros. «Mi señor», preguntó Lambert. «Y no es nada, quizás solo estoy muy cansado». Lois negó con la cabeza, sus ojos brillaban más que nunca. El médico acaba de regresar y dijo que, aunque no tiene ninguna lesión interna, es mejor que descanse un día más. El tono de Lambert se suavizó un poco. Además, Lady Emily está de camino y debería llegar en unos 5 o 6 días. «Viene». Lois se sorprendió un poco. «Por supuesto», asintió Lambert. En cuanto terminó la guerra, sabiendo que estabas inconsciente, Lady Emily vino aquí de inmediato. Lois guardó silencio un momento, con una mezcla de emociones en el corazón. No había muerto, e incluso se había vuelto más fuerte. Pero solo él sabía que la niebla roja realmente había entrado en su mente. Si no fuera por corazón primordial, ya podría haberse convertido en una marioneta de la ira, al igual que Titus. Lambert preguntó de repente. «¿Cómo va la guerra?» Lambert asintió lentamente. Se acabó. En el momento en que Titus murió, todo el campo de batalla quedó en silencio. Todos los gigantes, bárbaros e incluso las bestias mágicas se derrumbaron como marionetas rotas. En este momento simplemente estamos limpiando el campo de batalla, quemando los restos, ocupándonos de los cadáveres y rescatando a los soldados que enloquecieron pero no murieron. «Ganamos», dijo Lambert en voz baja. «Ganamos», repitió Lois en voz baja. Afuera, se acercaron pasos apresurados y un hombre con una bata médica de color azul grisáceo entró rápidamente en la habitación. El médico no dijo nada, solo colocó cuidadosamente su mano sobre la muñeca de Lois, luego se inclinó más cerca de su pecho para escuchar los latidos de su corazón. Un momento después, sacó una piedra de cobre dorado oscuro de una caja y la presionó suavemente contra la frente de Lois. Esa era una piedra de reacción de batalla, capaz de detectar fluctuaciones incontroladas de batalla en el cuerpo de un caballero. Extraño. ¿Qué pasó? Lambert se tensó de inmediato. No, no son malas noticias. El doctor hizo un gesto rápido. Es solo que, el pulso y la respiración de su señoría, aunque débiles, son increíblemente estables. El flujo de batalla en tu cuerpo es fluido, sin anomalías. Lógicamente, un físico como el tuyo no debería estar inconsciente durante 5 días. Entonces, ¿qué quieres decir?, preguntó Lois. No puedo juzgar. El doctor bajó la cabeza. No hay lesiones graves ni desequilibrio en él y de batalla. Todo bien. Ya que confirmaste que estoy bien, puedes irte. Lois hizo un gesto con la mano. Sí. El médico hizo una reverencia y se retiró. Lambert, dijo Lois, volviendo la cabeza con voz algo cansada. Ayúdame a encontrar a alguien que me prepare comida caliente, y luego, necesito ir al baño. Mi señor, tu cuerpo. Todavía puedo caminar. Lois apretó los dientes y se levantó, con pasos un poco inestables, pero logró no caerse. Después de dormir 5 días, ¿no deberías lavarte la cara? Lambert suspiró, dio un paso silencioso hacia adelante para apoyarlo y lo condujo al baño en el pasillo interior. Te espero afuera. Llámame si necesitas algo, susurró Lambert, cerrando la puerta con cuidado. Cuando la puerta se cerró, Lois se apoyó en el lavabo, equilibrándose, respirando levemente, y luego miró el espejo de cobre que tenía frente a él. Su reflejo en el espejo mostraba un rostro pálido, ojos ligeramente amoratados y labios casi sin color, lo que le daba el aspecto de un joven noble recuperándose de una enfermedad. ¿Eso es todo? Miró su reflejo, frunciendo ligeramente el ceño. No hay enredaderas de sangre aferradas, ni flores furiosas floreciendo. Su piel no tenía grietas, sus huesos no habían mutado, e incluso las fluctuaciones en su aura fueron suprimidas por el corazón primordial hasta el punto de ser casi imperceptibles. Incluso él mismo empezaba a dudar de si aquellas cosas no eran más que un sueño. Pero no estar controlado era algo bueno, y en cuanto a los efectos secundarios ocultos en su cuerpo, solo podría lidiar con ellos más tarde. Lois hundió su cara en el lavabo frío, el agua helada corrió por sus mejillas, como si quisiera lavar 5 días de letargo de una sola vez. Pero lo que realmente le importó nunca fue su rostro. El baño ciertamente no es para lavarse la cara, murmuró suavemente. Tras confirmar que Lambert no había entrado sin llamar, hizo un gesto discreto con la mano derecha. En el instante siguiente, el aire pareció condensarse sutilmente y una interfaz azul translúcida emergió silenciosamente en el centro del espacio, brillando con patrones fluidos de luz como la superficie del agua. Un pálido rayo de luz azul recorrió lentamente el borde de la pantalla, y luego líneas de información, como si una inundación hubiera atravesado una puerta, se precipitaron hacia abajo, llenando rápidamente toda el área visible de la pantalla. Lois se frotó la frente, que aún le pesaba un poco, leyendo con autodesprecio. 5 días sin conexión y solo 16 actualizaciones. Parece que no ha pasado nada importante. Actualización diaria de información completada. 1. Situación estable en el territorio de la Marea Roja después de la guerra, alta moral militar y civil, preparativos para la siembra de primavera iniciados bajo el liderazgo de Bradley. 2. Una serpiente gigante venosa de hielo adulta apareció en el borde norte de la meseta tormentosa, poniendo fin a su hibernación. 3. Surgen riesgos de epidemia tras el desastre en Ciudad Alabarda de Hielo, la distribución de alimentos provoca disturbios civiles. 4. Los precios de los granos en la provincia sudoriental volvieron a subir, lo que marca la tercera ola de compras de pánico. La información pasaba rápidamente y Lois leía cada pieza. La mayor parte de la información no eran malas noticias y se referían principalmente a las consecuencias de esta guerra. Algunos se ocuparon de los avances en el restablecimiento de las cadenas de suministro de cereales, otros de la aparición de enfermedades infecciosas en diversos lugares. También había una nota informando que la mina de Forge Estelar 7, que casi había colapsado y estaba bajo su mando, finalmente había reanudado su producción inicial. Parece que Bradley está bien. Al menos ya empezó la arada de primavera. Asintió levemente, con una leve sonrisa en los labios. Justo cuando estaba a punto de relajar los hombros, de repente apareció una información. 12. El gobernador del territorio del norte, el duque Edmond, vio su vitalidad severamente mermada durante la batalla de Bonnie Gorge, dejándole solo 183 días de vida. El texto en la pantalla pareció transmitir una sensación escalofriante y los dedos de Lois se congelaron en el aire. Permaneció en silencio durante 5 segundos, moviendo los labios secos, sin saber qué decir.
En esa batalla, Edmond resistió el ataque de los gigantes coronados de furia 3 veces, resistiendo la contaminación de la corte de Dios con su cuerpo físico. Aunque poseía el cuerpo de un caballero de élite, seguía siendo humano, después de todo. Había considerado el costo, pero el hecho de que solo le quedaba medio año de vida lo entristecía, especialmente porque el duque lo había ayudado mucho. Con las viejas heridas y teniendo más de 60 años, no estaba destinado a vivir mucho tiempo. Haber sobrevivido tanto tiempo es realmente extraordinario. Louis se sentó lentamente, apoyándose contra la pared, pero cuando el duque muera, mi movimiento Marea Roja no tendrá apoyo en el territorio del norte. Antes de que pudiera pensarlo más, llegó una segunda información, aún más impactante. 14. Ernst August, del Imperio de la Sangre de Hierro, ha desaparecido. Fue visto por última vez hace 5 días en la fortaleza del dragón antiguo de la capital imperial. 15. La primera legión del Imperio, la Legión de Sangre del Dragón y la Guardia Imperial del Emperador desaparecieron con el emperador. 16. La capital imperial está en crisis. El Consejo de Regencia aún no ha emitido una declaración y la opinión pública está siendo controlada. ¿Qué? El frágil cuerpo de Louis casi saltó del suelo. El emperador, la primera legión, la Legión de Sangre de Dragón, incluso la Guardia Imperial, ¿todos han desaparecido? Esto no son vacaciones. Tenía la garganta seca. Esto es evaporación total. Innumerables posibilidades inundaron su mente, conflictos internos, agitaciones políticas, desastres, magia o incluso el despertar de alguna calamidad sobrenatural. Capítulo 292. Confiando en el huérfano. El emperador del imperio ha desaparecido. Louis miró fijamente las líneas de inteligencia, con un nervio latiendo levemente en el rabillo del ojo. Entonces, debido a la debilidad causada por el sueño prolongado, casi perdió el equilibrio, su hombro cedió, casi golpeando el espejo de cobre. Un sonido suave, no fuerte, resonó en el baño. Pero Lambert, ¿qué estaba esperando fuera de la puerta? Oyó inmediatamente el ruido y se puso alerta. Dios mío, ¿qué está pasando? Nada. Louis se esforzó por encontrar una respuesta. Se apoyó en el lavabo, respiró profundamente y con un gesto brusco despidió a la comisión de inteligencia. La pantalla azul translúcida desapareció como ondas y el baño volvió al silencio. Antes de saber la verdad, no puedo sacar conclusiones precipitadas basándome en cierta información, murmuró en voz baja. Tenlo en cuenta por ahora. Un momento después, Louis se arregló el cuello torcido y empujó la puerta para abrirla. Lambert estaba de guardia en la puerta e inmediatamente dio un paso adelante cuando lo vio salir. Tú no te ves bien. ¿No es obvio? Louis puso los ojos en blanco, con una voz suave y familiar. Estuve inconsciente 5 días. Sería extraño si no tuviera mal aspecto. De hecho, el médico dijo que solo era agotamiento, no una lesión oculta. Pero estar inconsciente durante tanto tiempo sigue siendo un poco extraño, dijo Lambert, preocupado. Sé que estás preocupado. Louis palmeó el protector del brazo de Lambert con voz cansada. Pero el hecho de que haya despertado significa que aún no estoy muerto, y no voy a morir. Vamos a comer. Hace días que no como, siento que mi alma está vacía. En poco tiempo, la comida de la cocina estuvo dispuesta en la larga mesa improvisada. Después de todo, a pesar de que era un momento especial después de la guerra en el territorio del norte, ¿quién se atrevería a descuidar a Louis? Platos de oro, cucharas de hueso de buey con incrustaciones de plata, venado medio cocido, frijoles blancos rociados con salsa de hierbas y una jarra de cerveza de trigo ligera. Para la mayoría de la población afectada, esto era un lujo divino, pero para un señor, era razonable y necesario. Luis masticó la carne y ordenó casualmente, por favor, pídale a alguien que informe al duque Edmond que lo visitaré personalmente más tarde para expresarle mi gratitud. Sí. Y dile al doctor que deje de rondar por la puerta. Todavía no estoy muerto, dijo, mordiendo un trozo crujiente de la corteza. Además, conozco este cuerpo mejor que nadie. Lambert asintió con una sonrisa irónica, pero continuó de pie como una sombra leal detrás de él, sin atreverse a relajarse ni lo más mínimo. La pesada puerta al final del pasillo se abrió lentamente con el viento frío. Lambert habló en voz baja con los guardias antes de retirarse, dejando a Louis entrar solo en la oficina. La puerta se cerró detrás de él, aislándolo del frío exterior. En las paredes no había pinturas, sino mapas de batalla enrollados y una gran cantidad de documentos militares y políticos, llenos de anotaciones en tinta roja. El aire era una mezcla del intenso aroma del vino fuerte con el olor astringente de las hierbas, una combinación agridulce. El gobernador del territorio del norte, el duque Edmond, estaba sentado tras la mesa, vestido con una sencilla túnica gris, desprovista de adornos nobles. Llevaba el pelo largo recogido con una cuerda de cáñamo. Su mano derecha descansaba sobre un palo de madera envuelto en una tela blanca, y las venas, como enredaderas, pulsaban bajo su piel pálida, una tras otra, como una especie de cuenta regresiva. Aunque estaba preparado, Louis no pudo evitar sentir una sorpresa. El hombre que una vez dominó las tormentas de nieve ahora parecía nada más que un cascarón vacío, carbonizado por la guerra. Pareces más alegre de lo que imaginaba. Edmond levantó la vista, forzando una sonrisa. Al principio, pensé que estarías inconsciente una semana. Y gracias a ti, solo estoy un poco cansado, respondió Louis con voz firme. Está bien. Edmond levantó lentamente la mano y sirvió una copa de vino para ambos, sus movimientos mucho más lentos de lo habitual, casi derramando el vino mientras sostenía la jarra. Tan pronto como Louis tomó la suya, dijo sin rodeos, el médico dijo que me quedan 6 meses de vida. La copa de vino tembló ligeramente bajo la luz de la chimenea. Los movimientos de Louis se detuvieron y sus cejas se fruncieron involuntariamente. Aunque ya lo sabía a través del sistema de información diaria antes de venir, todavía tuvo que fingir sorpresa. Permaneció en silencio unos instantes, luego levantó su vaso y bebió sin decir palabra. Edmond sostuvo su copa de vino, su mirada recorrió la luz de la chimenea y se posó en Louis, como si tratara de ver a través de su calma exterior para llegar a sus pensamientos más íntimos. Su voz era baja, después de la guerra, hay que reconstruirlo todo, y ya no tengo fuerzas para continuar. Quiero saber cómo ves el futuro de esto. La luz de la fogata parpadeó, proyectando sombras en el rostro de Louis. No respondió de inmediato, parecía absorto en sus pensamientos o quizás eligiendo sus palabras con cuidado. Un momento después, dijo en voz baja, todavía soy joven y no tengo talento para grandes cosas. Me disculpo por no haberme apresurado a hablar de esa cuestión. Edmond lo miró durante 2 instantes y luego sonrió de repente. No necesitas fingir conmigo. Su tono era como el de un anciano reconociendo las artimañas de un joven. No todos pudieron lograr lo que hiciste durante la marea roja.
Durante la plaga de insectos, restauraste el orden en tu territorio. Durante el desastre invernal, abriste graneros para ayudar a la gente y reformaste el sistema militar. Antes de la invasión bárbara del sur, reorganizaste a los caballeros de la Marea Roja y, en el momento crítico de la batalla, tú mismo fuiste al frente, cambiando el curso de la guerra con menos de 200 hombres. Dejó la copa de vino y golpeó suavemente el borde con las yemas de los dedos. No es que no puedas pensar, simplemente no quieres decirlo. Luis sonrió levemente, imperturbable. Si dijera que fue todo suerte, probablemente el duque tampoco me creería. Claro que no, suspiró Edmond, con un atisbo de consuelo tras el cansancio en sus ojos. Al territorio del norte no le faltan caballeros ni nobles, lo que le falta es gente como tú, lúcida y despiadada. Si realmente me confiaran el territorio del norte, hizo una pausa Louis y luego dijo con seriedad, lo trataría con cautela y primero restauraría el sustento de la gente. Edmond levantó una ceja, ¿entonces estás dispuesto? Louis hizo una pausa y dijo, estar dispuesto a trabajar para el territorio del norte no significa estar dispuesto a estar en el frente de la tormenta. No soy originario del territorio del norte y soy descendiente directo de la familia Calvin. Si el duque realmente pretende nombrarme gobernador, me temo que no solo el territorio del norte, sino incluso la capital imperial, no se quedarán de brazos cruzados. Edmond no asumió ningún compromiso. El cargo de gobernador del territorio del norte no es algo que pueda simplemente entregar a quien yo quiera. Louis levantó una ceja ligeramente. Edmond dejó su copa de vino y dijo lentamente, pero ahora la situación es diferente. El emperador ha desaparecido. La expresión de Louis se endureció, sus cejas se fruncieron bruscamente, mostrando la cantidad justa de sorpresa. ¿Dijiste qué? La noticia acaba de llegar por un pájaro veloz, poca gente lo sabe todavía. Pero confío en ti. El rostro de Luis estaba solemne, no dijo nada. Este asunto ya no puede ocultarse. Su Majestad, junto con la Primera Legión, la Legión de Sangre de Dragón y toda la Guardia Imperial, han desaparecido sin dejar rastro. La voz de Edmond era baja y ronca, como si estuviera describiendo el colapso de un gran edificio. La capital imperial probablemente esté sumida en el caos ahora mismo, continuó. El Consejo Noble compite por el poder, el ejército está desorganizado, no hay heredero aparente, es probable que el caos dure varios años. La expresión de Louis se hizo más pesada, como si se estuviera ahogando bajo el peso de una noticia tan importante. Después de una larga pausa, preguntó en voz baja, ¿y qué pasa con nuestro territorio del norte? Eso es precisamente de lo que voy a hablar. Edmond lo miró directamente a los ojos, su mirada excepcionalmente penetrante a través de la luz del fuego. Lo impugnarán, pero eso llevará años. El territorio del norte se encuentra en una frontera desolada e insignificante. Hasta entonces, ni siquiera la capital imperial podrá administrarlo. Si muero, no tendrán la autoridad para enviar de inmediato un nuevo gobernador. Como mucho, crearán un consejo para la reconstrucción del territorio del norte, un cargo puramente simbólico. Lo que deben hacer es establecerse primero en esa situación y tomar el poder real en el territorio del norte. Contaré con el apoyo de todos mis subordinados que aún estén dispuestos a obedecer. Solo tienes que aceptar esta autoridad, no te preocupes por nada más. Luis abrió la boca como para decir algo, pero Edmond levantó la mano para interrumpirlo. No te niegues. Y el tono de Edmond era firme, sus ojos transmitían una calma que emanaba de estar entre la vida y la muerte. Ya he visto a demasiados nobles, caballeros y comandantes, pero tú eres la persona más capaz que he visto jamás. Se levantó lentamente, apoyándose en su bastón de madera, y dio unos pasos, como si reprimiera alguna emoción dentro de sí. No te elijo por el territorio del norte. Su voz se suavizó de repente, como la de un anciano contando una vieja historia. Mis hijos, mi hijo mayor murió en batalla, mi segundo hijo acaba de cumplir un año, mi hija mayor se casó con un hombre del territorio del sur y no ha regresado en 12 años, nos hemos convertido en extraños. Mi hija menor, a quien más quiero, ahora es su esposa. El corazón de Luis tembló, no dijo nada. Mi linaje está casi extinto. Ninguna de las otras ramas de la familia Edmond ha prosperado. La voz de Edmond tenía un dejo de cansancio y un toque de serena determinación. Lo que quiero preservar no es solo el territorio del norte, sino también la llama de la familia Edmond. Se giró y miró a Louis. Por lo tanto, le confío temporalmente el cargo de señor del territorio del norte. Es una apuesta arriesgada, apuesto a que podrá conservarlo. Un profundo silencio llenó la habitación, interrumpido solo por el suave crepitar de la chimenea, como un susurro. Pero en ese momento, la mente de Louis ya estaba acelerada, evaluando este juego de poder. Edmond estaba gravemente enfermo, el imperio estaba en crisis, el emperador había desaparecido, las legiones estaban desorganizadas, toda la situación había entrado en un periodo de creciente poder gris. Poseía el sistema de inteligencia diaria para predecir el futuro y la base Marea Roja para proteger su retaguardia. Y el territorio del norte estaba ahora vacío, esperando, quien pudiera aprovechar la oportunidad controlaría el futuro. Pero este camino no fue nada fácil. La tercera y la novena legiones del imperio permanecieron intactas, con una fuerza militar inquebrantable. El sexto príncipe, hasta, también las codiciaba, y los nobles de la frontera sur avanzaron con fuerza. Las sombras de los antiguos vasallos del territorio del norte no se habían disipado, cada uno tenía sus propios planes, y ninguno era benévolo. Puedo, realmente soportar todo esto, susurró Louis para sí mismo. Pero ese pensamiento no duró mucho, y fue reemplazado por una intención más profunda. Después de todo, eres un transmigrante. Si ni siquiera puedes con esta situación, ¿cómo esperas convertirte en un dios mediante ofrendas de incienso? Se rió para sí mismo, la breve vacilación fue como si el hielo se rompiera y revelara el fuego latente debajo. Finalmente, Luis habló con tono decidido, si confías en mí, no traicionaré esa confianza. Edmond lo miró con un ligero alivio en sus ojos. Excelente. Levantó su copa de vino, haciéndola chocar suavemente, y las dos copas produjeron un sonido claro. Durante el tiempo que me queda, te protegeré tanto como pueda. Lo lejos que puedas llegar dependerá de tus propias habilidades. Louis asintió en silencio, levantando la cabeza para beber el fuerte vino de su copa. En ese momento, finalmente recibió el testigo en esta carrera de relevos del destino, y el futuro del territorio del norte se reescribió a partir de ese momento. La noche de principios de primavera en la ciudad de la Alabarda de Hielo todavía era fría, pero el salón interior, en el corazón de la mansión del gobernador, estaba cálidamente iluminado. Como las brasas persistentes de una chimenea después de una tormenta de nieve. 10 días después del final de la guerra, Louis no regresó inmediatamente a Marea Roja, sino que permaneció en la ciudad de la Alabarda de Hielo. Oficialmente, se estaba recuperando, pero en realidad, estaba definiendo el futuro del territorio del norte. La salud del duque Edmond se estaba deteriorando, pero él no bajó el ritmo ni un poco y convocaba a Luis a su despacho casi a diario.
Bebían vino o tomaban medicinas, o él se reclinaba en el sofá, envuelto en una capa de piel de lobo, con los ojos cerrados, dando instrucciones. Y, intencionalmente o no, llevó a Louis al centro del gobierno del territorio del norte. Debes vigilar a los caballeros rompedores de cuchillas. El vicecomandante es leal, pero le falta visión. No dependan completamente del imperio para las rutas de transporte de grano. Habrán una ruta desde Roca Roja y el antiguo sendero de la montaña Pico Roto. Esa zona es más segura después de la plaga de insectos. Y a estos pocos quiero que los conozcas individualmente, son dignos de confianza. Mientras hablaba, presentó a Luis a todos los antiguos subordinados y vasallos nobles que había acumulado a lo largo de su vida, como un anciano jefe de la mafia que confía su imperio a su sucesor. Luis siempre asentía con una sonrisa, pero en su interior sentía una profunda tristeza por confiarle al huérfano una responsabilidad tan grande. Antes de la reunión de reconstrucción, el duque Edmond no reunió a todos sus vasallos a la vez, sino que, de manera extremadamente cautelosa. Nos convocaron en grupos, individualmente. Por la noche, en su despacho, convocaba a sus principales generales, antiguos nobles del territorio del norte y vasallos uno por uno, informándoles personalmente de su decisión de confiar el territorio del norte a Luis. La mayoría de la gente ya conocía las graves heridas del duque y, aunque quedaron consternados al oír la noticia, no objetaron. A sus ojos, aunque Luis era joven, sus logros de los últimos años eran evidentes y su capacidad para gobernar en la marea roja era bien conocida. Lo más importante es que generalmente creían que esta era solo una tarea temporal. Cuando el joven Edmond creciera, el poder eventualmente volvería al linaje del duque. Por supuesto, no todos estaban convencidos. Algunas de las familias restantes del antiguo territorio del norte estuvieron de acuerdo públicamente, pero en secreto albergaron su descontento. Dudaban de este joven noble del sur. Tras la muerte del duque, el territorio del norte sin duda se sumirá en el caos. Esta será nuestra verdadera oportunidad. Por supuesto, ocultaron esos pensamientos muy bien. Pero en esa pantalla azul translúcida, todo ya había sido revelado. Louis anotó cada uno, dejando claro cuáles se podían usar y cuáles no. Varios días después, Emily finalmente llegó a la ciudad de la alabarda de hielo. Llevaba una capa gruesa, su rostro estaba ligeramente enrojecido, pero no podía ocultar el pequeño bulto en su abdomen. ¿Estás loco por venir corriendo así? Edmond frunció el ceño, con voz firme pero cargada de preocupación. Emily sostuvo suavemente la delgada mano de su padre, no podría descansar sin verte. Esa noche, su familia se reunió alrededor de una mesa. El pequeño Isaac, el hijo menor, acurrucado en los brazos de su madre, bostezaba. Lady Helena sirvió personalmente la sopa, regañando a Emily por su cansancio, y rellenó la sopa de Louis 3 veces. La chimenea proyectó un brillo cálido y suave en los rostros de todos. Esta fue la noche más tranquila y placentera en años para Edmond. Llegó incluso a confiarle a Louis toda la organización de la reunión de reconstrucción del territorio del norte, sin prepararla él mismo. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 293. Haciendo que el norte vuelva a ser grande. La sala de reuniones de la ciudad de la alabarda helada, como el corazón de una bestia gigante herida, latía lentamente en medio de las secuelas de la guerra. La cúpula gris oscura de esta sala, que servía como centro político del norte, parecía una nube pesada que la oprimía. En las paredes, el estandarte del águila plateada de la familia Edmond ondeaba junto al estandarte del dragón dorado del imperio, simbolizando que el orden aún existía, pero también revelando un toque de precariedad. El duque Edmond, vestido con una túnica gris, se reclinó en su silla, mientras sus pálidos dedos sujetaban firmemente un bastón de madera. Todavía era majestuoso, pero su apariencia física ya no podía ocultar los signos de la muerte. Sentado a su derecha estaba Luis Calvino, vestido con una capa de la marea roja. Lucía una sonrisa, y su mirada, al recorrer a cada uno de los presentes, transmitía calidez, como si quisiera utilizar esa tranquilidad para disipar el malestar en el aire. La reunión aún no había comenzado, pero el aire ya era pesado como el plomo. Todos sabían que hoy era un momento crucial para grandes cambios en el norte. Edmond se levantó lentamente con la ayuda de su bastón. Su voz no era fuerte, pero todos debían escuchar con atención. Caballeros, gracias por seguir aquí. Su mirada recorrió a los presentes. Había representantes de la antigua nobleza del norte con su pelo gris, Garis del Ministerio de Asuntos Militares, mostrando signos de agotamiento. Mace, el inspector, observando en secreto, como lo hacían los reservados y silenciosos pioneros nobles del sur, y el sexto príncipe Asta, con profundas ojeras bajo los ojos. Esta guerra casi aniquiló el norte. La monstruosa legión liderada por Tito fue una catástrofe sin precedentes. Perdimos mucho, más de 30 familias fueron borradas para siempre de los anales del norte, nuestros guerreros murieron en batalla y las calles quedaron llenas de cuerpos de civiles. Edmond bajó la cabeza, suspirando suavemente, y la capital imperial, la ayuda prometida para el desastre llegará pronto, pero más recursos y refuerzos aún dependen de la decisión de su majestad el emperador. Cambió su tono de voz, revelando una dura verdad, pero ahora, el emperador ha estado desaparecido durante decenas de días. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, toda la sala de reuniones de Ais y Albert pareció ser invadida por un escalofrío, hundiéndose en un silencio absoluto. Después de este periodo, la mayoría de estos altos funcionarios también se enteraron de la noticia y ya estaban preocupados. Ahora que Edmond lo había mencionado personalmente, no pudieron evitar contener la respiración. Las reacciones de los 4 representantes del departamento de la capital imperial fueron particularmente obvias, ya que sabían que si el emperador realmente faltaba, estos parásitos de poder suyos podrían caer al abismo de la noche a la mañana. Por el contrario, los representantes nobles locales del norte reaccionaron con mucha más indiferencia. Después de todo, el norte siempre había estado lejos de la capital imperial. Estaban más preocupados por si sus tierras podrían recuperarse, si sus clanes podrían sobrevivir y si sus feudos podrían continuar. Y el sexto príncipe, Asta, sentado a la cabecera de la mesa a la izquierda, tenía el rostro pálido. No fue una figura central en las luchas de poder de la familia imperial, por el contrario, era precisamente el tipo de príncipe marginado del que, una vez enviado a la frontera, nunca más se supo de él. Su ascenso al título de señor del norte se produjo simplemente porque su majestad quería que sirviera de ejemplo para silenciar a los demás. Sabía que su propia fuerza no era suficiente para disputar la supremacía en un mundo caótico, pero si el emperador estuviera vivo, al menos aún podría contar con su linaje imperial para obtener recursos considerables. Por un estrecho margen, mantener su posición. Si el nuevo emperador, que era quien realmente ostentaba el poder, no le gustaba o incluso lo detestaba, lo que recibiría a continuación no sería solo desaprobación, sino posiblemente incluso un ajuste de cuentas. Un solo decreto que revocara su condición de pionero bastaría para hacerle perder todos sus recursos, su poder militar y su prestigio de la noche a la mañana.
Además, ahora estaba aislado e indefenso en el norte. Si cayera en un torbellino político, bajaría las pestañas, reprimiendo la inquietud en su corazón sin demostrarla. Pero su rostro pálido ya revelaba su agitación interior. Y claro, dijo Edmond, notando la tensión en el ambiente, y luego sonrió de repente, como para aliviar la tensión. Quizás su majestad esté de viaje y aún no haya regresado, no hay necesidad de preocuparse demasiado. No dio más detalles, pero inclinó levemente la cabeza, que nuestro joven héroe presida esta reunión. Él conoce las condiciones específicas de varios lugares después de la guerra mejor que yo. Cuando fue llamado, Luis se levantó inmediatamente de su asiento, haciendo una reverencia con expresión serena, como usted ordene, duque. A un lado de la larga mesa de conferencias, varios nobles mayores intercambiaron miradas. No escucharon la palabra sucesión, pero todos entendieron este acto ceremonial que simbolizaba la transferencia de poder. El joven señor ya había comenzado a intentar tomar el control. Luis no regresó a su asiento. Con un gesto de su mano, un mapa simplificado que cubría el territorio del norte fue inmediatamente desenrollado por su asistente. Lo primero, dijo con firmeza convincente, viene la cuestión de la comida. En el mapa gris-blanco, más de 70 lugares marcados con símbolos de graneros estaban resaltados en rojo. Actualmente, hay 76 graneros utilizables en el norte. Tras la verificación, las reservas totales de grano para el invierno son menos del 20% de lo que eran antes del desastre. Esto significa que, dependiendo únicamente de las reservas de grano existentes, el arado de primavera será difícil y no todas las víctimas del desastre sobrevivirán. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, empezaron a extenderse murmullos entre los presentes. De la ayuda de grano prometida por la capital imperial, solo se ha transportado el 30% hasta ahora. Si las entregas posteriores se realizan a tiempo y en su totalidad, Lois hizo una breve pausa, mirando al tesorero y al mayordomo sentados al fondo de la sala, no me atrevo a ser optimista. Por lo tanto, propongo que las áreas de Marea Roja y Alabarda Helada asignen primero sus excedentes de granos, priorizando la ayuda a los 17 antiguos territorios vasallos más afectados. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, estalló otra ola de protestas, pues nadie sabía quién había sido el más afectado. Lois luego agregó, en un tono un poco más humilde, también estoy dispuesto a asumir el liderazgo en el territorio de la Marea Roja y, además, proporcionar 8.000 toneladas de grano almacenado para su uso en todo el territorio. Tan pronto como Lois terminó de hablar, la sala de reuniones quedó en silencio por un momento. El proyecto del territorio Marea Roja proporcionará 8.000 toneladas de excedentes de grano para distribuir en todo el territorio. Estas palabras fueron un duro golpe para todos los presentes. Sabían desde hacía tiempo que en el territorio de la Marea Roja había alimentos suficientes, siendo una de las pocas zonas del norte que no se vieron afectadas por el desastre. Pero no esperaban que Lois fuera tan generoso como para ofrecer una porción tan grande de grano almacenado de una sola vez. 8.000 toneladas no era una cantidad pequeña. Incluso los vasallos más ricos del norte apenas contaban con 1.000 toneladas en sus graneros, y algunos feudos incluso estaban vacíos. Después de que Luis terminara de explicar el plan de distribución de grano, como si temiera algún malentendido, añadió. Estas 8.000 toneladas representan 2/3 de nuestras reservas actuales de grano en el territorio de la Marea Roja. Su tono tenía un matiz de impotencia, como si realmente estuviera obligándose a utilizar sus últimos recursos. Estaba claro que él sabía mejor que nadie de los presentes que esa supuesta concesión de 8.000 toneladas era, en realidad, solo la punta del iceberg. La verdadera fuente del abundante suministro de alimentos de la Marea Roja era el territorio de la ola de trigo. Ese milagroso y vasto campo de grano, cuya cosecha del otoño pasado casi cubrió las necesidades de grano del territorio de la Marea Roja durante 2 años. Además, en ese momento, para mantener un sentido de frugalidad dentro del grupo Marea Roja, había ordenado hacía tiempo la promoción de órdenes de economía de granos y la prohibición de comidas extravagantes. Así que, básicamente, había más que suficiente. Ahora, al hacer algunas concesiones, podría ganar corazones, estabilizar la situación general y canjear eso por poder. Lo más importante es que no fue una pérdida significativa. Sin embargo, los demás lores no objetaron las palabras de Luis. Los habitantes del norte comprendieron que estas tierras siempre habían sido inadecuadas para la agricultura, con climas duros y suelos áridos, y que incluso un pequeño cambio en el clima podía provocar el fracaso de las cosechas. Después del desastre, la tierra quedó aún más devastada, por lo que, aunque Lois afirmó, esto representa 2/3 de nuestro grano almacenado, nadie dudó de él. No estoy tratando de atribuirme el mérito, añadió Lois, solo quiero que todos entiendan que estamos haciendo lo mejor que podemos. Dejó escapar una lágrima, como un joven que aprieta los dientes y lucha por el norte, luciendo incluso un poco avergonzado. Pero los que realmente detentaban el poder ya llevaban algún tiempo llenos de ideas. Sabían que esto era un llamado a la pobreza, pero también una manera de fijar un precio. Este joven señor utilizó reservas limitadas de grano para crear una impresión de extrema generosidad, ganando corazones y disipando dudas. Incluso los antiguos zorros nobles, que percibieron sus intenciones, solo pudieron permanecer en silencio. Porque tocaba con mucha precisión. Lo que más necesitaba el norte ahora era grano, y controlaba el suministro de grano. Quisieran o no, tenían que ofrecer lealtad o hacer concesiones a cambio de la más mínima semilla de esperanza. Un anciano noble del norte fue el primero en aplaudir, diciendo con voz grave, en tal situación, Su Alteza Luis todavía está dispuesto a ayudar generosamente, lo que es verdaderamente una bendición para el norte. Luego siguieron más aplausos, uno tras otro. De hecho, incluso antes de la reunión, Luis ya había coordinado en secreto el plan de distribución de grano y las promesas de poder con varios nobles importantes. Sabían que recibirían un trato preferencial en la línea del grano, y los aplausos ahora eran solo parte del guión. La sala se llenó de elogios y la situación cambió instantáneamente. Incluso el duque Edmond asintió lentamente, con un toque de consuelo en sus ojos, aparentemente por haber apoyado a la persona correcta. Con esta ronda de aprobación pública, la reunión posterior transcurrió con mucha más fluidez. Aunque cada miembro del consejo tenía sus propias opiniones, la situación general estaba definida y nadie quería ser visto como alguien que alteraba el orden. Los numerosos temas posteriores se abordaron rápidamente. En cuanto a la asignación de recursos en el periodo de posguerra, cada vasallo recibiría recursos en función de la magnitud del desastre sufrido y su contribución al ejército. El equipo médico de la ciudad de la Alabarda de Hielo estableció conjuntamente la Oficina de Asuntos de Salud Post-Desastres del Norte, responsable de suprimir epidemias y gestionar a las víctimas de desastres. El territorio de la Marea Roja estaba dispuesto a ser el primero en abrir sus fronteras, estableciendo 7 puntos de concentración para priorizar la recepción de refugiados. El desempeño de Lois durante la reunión de reconstrucción fue casi perfecto. No era ni autocrático ni sumiso.
En todos los asuntos militares y políticos importantes, basó sus argumentos en datos detallados y utilizó el análisis sereno y meticuloso como arma, asegurando en secreto beneficios para su propia facción. Sugiero que la distribución de materiales para la labranza de primavera priorice los 17 antiguos territorios vasallos con mayor rentabilidad en zonas afectadas por desastres. El primer lote de semillas y herramientas agrícolas de hierro puede distribuirse desde Frozen Albert. En relación con la epidemia, consultamos a los médicos de la ciudad de la Alabarda de Hielo y recomendamos establecer zonas de aislamiento alrededor de las ruinas y establecer 3 campamentos médicos temporales. Cada palabra era impecable. Cada propuesta permitía a los nobles salvar las apariencias, mientras él, sutilmente, consolidaba el poder real en sus propias manos. Lo más notable es que no mostró ningún rastro de arrogancia o condescendencia y mantuvo un tono siempre amable. Era precisamente un mediador cortés, no un superior autocrático. Y aquellos pocos nobles que también habían recibido sus promesas, en el momento oportuno, ofrecieron su acuerdo e influyeron en la opinión pública a su favor. Las palabras de Luis disiparon todas las posibles dudas y oposiciones. Aunque aún no tenía el título de gobernador, ni siquiera había sido designado formalmente para ningún cargo oficial en el norte. Pero todos los que estaban en la sala de reuniones en ese momento entendieron, él estaba dirigiendo esa reunión. Y la siguiente dirección hacia el norte también la decidiría él. Incluso Cafil, el habitualmente crítico representante del Ministerio de Finanzas, tuvo que escribir en el documento oficial, joven, estable, con capacidad para gobernar. El duque Edmond, sentado junto al asiento principal, observaba todo en silencio, con los ojos llenos de alivio. No necesitaba explicar nada, porque en el corazón de todos, en ese momento, aquel joven de mirada firme, envuelto en su capa, ya se había convertido en el heredero de facto del norte. A medida que la reunión llegaba a su fin, las llamas de la chimenea se fueron apagando gradualmente y la noche cayó sobre la ciudad de la Alabarda helada. Sin que ellos se dieran cuenta, todas las miradas se volvieron hacia el joven señor de la marea roja. Lois se levantó lentamente, mirando a su alrededor. Todavía lucía una sonrisa amable, su postura serena, como si no se diera cuenta de que el flujo invisible de poder en la habitación ya se había desplazado hacia sus pies. Después de todo, todavía soy joven, comenzó, su voz no fuerte, pero excepcionalmente clara en el silencio, muchas cosas. Aún necesito mucha orientación de ustedes, veteranos y caballeros. Un humilde comentario provocó que varios nobles mayores asintieran en señal de aprobación, mientras otros torcieron los labios, considerándolo hipócrita. Pero, ya que hoy presido la reunión, dijo Luis, ignorando a esas personas, haré un resumen y propondré 3 directrices, que pueden considerarse un esbozo inicial para la reconstrucción de nuestro norte. Luis levantó un dedo. Primero, defiendan nuestra tierra. Aunque el norte está lejos de la capital imperial, esta tierra no es un lugar para ser abandonada. Independientemente del futuro que le depare al imperio, no podemos ser los primeros en caer en el caos. Proteger nuestros territorios y a nuestra gente es el deber de todo señor. Mucha gente asintió inconscientemente. En segundo lugar, el sustento de la gente. Lois hizo una pausa, su tono se suavizó ligeramente, se acerca la arada de primavera, pero ahora hay escasez de semillas, escasez de herramientas agrícolas. Hay muchos desplazados internos y las epidemias comienzan a propagarse. Si no se resuelven estos problemas, incluso la supervivencia será difícil, y mucho menos la reconstrucción. Sugiero que, a partir de hoy, todos los territorios formulen planes de inmediato y soliciten recursos de ayuda humanitaria de manera proporcional. Todas las asignaciones serán analizadas conjuntamente por el Consejo de Reconstrucción. Alguien susurró suavemente, pero no hubo objeciones. Después de todo, la mayoría de los señores apenas podían proteger sus propios territorios, así que ¿qué derecho tenían a cuestionarlo? Tercero, unidad. El tono de Lois se suavizó de repente, pero el mensaje tenía más peso que los 2 puntos anteriores. La situación en el norte es compleja en este momento, los recursos imperiales son inestables y el futuro de la familia imperial es impredecible. Mi única petición es que todos cooperen con los preparativos de la reunión y se sometan temporalmente a una coordinación unificada para evitar divisiones y daños al país. Al escuchar estas palabras, las expresiones de todos variaron. Lois claramente estaba tratando de tomar el poder, pero nadie expresó oposición. Luis levantó su copa de vino, observando a cada noble, general y enviado presente. En sus ojos, ya no se reflejaba la humildad de un joven noble, sino la responsabilidad de un heredero. Dijo lentamente, el norte es nuestro norte común. Su voz no era fuerte, pero resonó en la sala de reuniones durante mucho tiempo. Está al borde del colapso, pero tú y yo seguimos aquí. Después de hoy, las banderas de batalla ondearán entre las ruinas, los arados hollarán la tierra quemada y los juramentos cortarán el viento y la nieve. Levantó su copa de vino, su mirada sincera como una antorcha. Juntos, haremos que el norte vuelva a ser grande. En el momento en que pronunció sus palabras, se hizo el silencio por un momento. Al segundo siguiente, estalló una oleada de aplausos. Algunos estaban sinceramente conmovidos, otros se dejaron llevar por el impulso, pero todos reconocieron en silencio un hecho. Este joven señor de la marea roja había llegado al verdadero núcleo del poder en el norte. El duque Edmond también levantó delicadamente su copa de vino, mirándolo como si se despidiera del nuevo capitán del norte, a punto de zarpar. Capítulo 294. La capital imperial en crisis. En el pabellón de flores de jade azul, en el extremo más alejado del exclusivo barrio, Eleanor Calvin se reclinó en un suave sofá detrás de un biombo de sándalo, haciendo girar suavemente el vino en su copa. El vino imperial de lichi de color ámbar refractaba la luz brillante en la copa de cristal, reflejando su mirada fría. Ella estaba escuchando a alguien que hablaba en voz baja sobre el norte. ¿Dicen que el joven señor de la familia Calvin corrió al cañón de los huesos enterrados? ¿Está dirigiendo personalmente las tropas o enviando a la orden de caballeros? ¿De verdad puede cambiar el curso de una batalla como esta? ¿Quién sabe? Las noticias del norte siempre son como un río congelado, lentas e impredecibles. Ella no interrumpió, solo un ligero movimiento en la comisura de su boca reveló una sonrisa discreta. Este era su sobrino, el octavo hijo menos conocido del duque Calvino, exiliado en el norte, quien había conquistado territorio y ahora parecía haber logrado una gran hazaña. Últimamente, Luis Calvino se ha convertido incluso en un tema frecuente de discusión en los círculos nobles de la capital imperial, una existencia verdaderamente problemática, pero interesante. Eleanor bajó la cabeza y miró la carta abierta sobre la mesa. Ya había escrito la mitad, redactando el texto para enviarlo al norte inmediatamente después de la guerra, para recordar a su hermano, el duque Calvino. Era hora de utilizar a ese hijo meritorio para ganar otra victoria para la familia, incluso si solo fuera una parte de los honores militares, necesitaba aumentar la influencia de la familia en el consejo noble. En ese momento, unos pasos apresurados e inquietos interrumpieron su contemplación.
Señora, hemos recibido noticias del Ministerio de Asuntos Militares de que Su Majestad ha estado incomunicado durante 5 días, desde que abandonó la capital imperial. Un zumbido invadió la mente de Eleanor, que... Además, las 3 legiones que Su Majestad dirigió en su visita de inspección desaparecieron en el aire. Ella se puso de pie, sus movimientos extremadamente lentos. ¿Es este un anuncio oficial? No, fue el Ministerio de Asuntos Militares el que filtró la información. Se extendió por toda la capital imperial. Eleanor respiró profunda y lentamente. La guerra, la familia, las conquistas militares de su sobrino, la posesión del norte, la próxima ronda de asientos en el Consejo del Trono del Dragón. El proyecto de reforma financiera que está a punto de presentar el imperio. En ese momento todo parecía haber sido arrasado por el huracán. El emperador había desaparecido. Una existencia que había ostentado el poder supremo en el apogeo del imperio durante décadas había desaparecido. Lo peor es que no fue solo una persona la que se fue, sino que también se llevó sus 3 lanzas más afiladas. La primera legión era la guarnición local de la capital imperial, directamente subordinada a la ciudad imperial, con sede permanente en el anillo exterior de la capital imperial. Era la legión de élite con la mayor capacidad de reacción de todo el imperio. Su comandante y comandante adjunto eran ambos de linaje real directo y controlaban la última línea de defensa de la capital imperial. La guardia real, la guardia personal del emperador, aunque pequeña en tamaño, poseía los caballeros más extraordinarios. Eran la legendaria espada del rey, capaz de enfrentar a 1000 hombres contra un ejército. Y el alma del imperio, la legión de sangre de dragón, con criterios de selección extremadamente rigurosos, solo los hijos de las 8 grandes familias de la capital imperial estaban calificados para unirse. Los demás necesitaban un linaje con 3 generaciones de mérito militar o más. No solo era un símbolo de poderío militar, sino también un rehén político. El emperador lo utilizaba para controlar los corazones de todos los nobles. Todos habían desaparecido. No solo 1 o 2 caballeros, sino el emperador y las mismas espadas que usó para gobernar el imperio se desvanecieron en el aire. En las pocas horas que siguieron, el núcleo del imperio pareció quedarse en silencio. Todos los ministros cerraron sus puertas en silencio. Lo único visible eran los caballeros que abandonaban la ciudad constantemente y más aviones bombarderos que entregaban mensajes. Mientras tanto, en las nobles mansiones de la capital imperial, las velas ardían durante toda la noche. Eleanor Calvin, envuelta en una túnica de satén negro, estaba de pie en el pasillo bajo el alero exterior del pabellón de flores de jade azul, contemplando la rara noche sin luna en la capital imperial. Un escalofrío le recorrió la espalda. A ella ya no le importaban los planes originales para el día. Por trágica que fuera la guerra en el norte, nada se comparaba con el terror de que Su Majestad y las 3 legiones perdieran contacto simultáneamente. Eleanor ordenó que se preparara un carruaje y regresó rápidamente a la residencia de la Torre Iris en el 7º distrito político, el principal centro de inteligencia de la familia Calvin en la capital imperial. La lluvia nocturna cayó como una cortina sobre la capital imperial. Eleanor se detuvo frente al escritorio iluminado por la luz parpadeante de las velas, respirando profundamente para contener la meticulosa ansiedad que sentía mientras escribía la carta. Había organizado toda la información. La carta secreta no contenía palabras rebuscadas, solo 3 breves páginas que resumían las verdades más importantes que circulaban en la capital imperial en aquel momento. La desaparición de Su Majestad no es un simple disturbio. Es el preludio del colapso del núcleo del imperio. Ella entrecerró los ojos ligeramente, recordando los últimos 3 días durante los cuales sus subordinados habían apilado pila tras pila de cartas secretas sobre la mesa. No había métodos sofisticados, solo las técnicas más tradicionales de escucha y observación. Toda la información provenía de espías, informantes y sirvientes de las principales residencias nobles y oficinas gubernamentales de la capital imperial. Los tribunales y salones políticos, aparentemente prósperos, eran en realidad como un lago helado en pleno invierno, tranquilo y sin olas, pero dispuesto a romperse por completo en cualquier momento con una sola piedra. Su veredicto en la carta a su hermano, el duque Calvino. La desaparición del emperador esta vez probablemente no fue obra de un enemigo externo, sino más bien causada por algún tipo de magia prohibida. La pérdida colectiva de contacto entre las 3 legiones simbolizó la pérdida completa del puño de hierro dejado por el emperador, y todo el alto mando de la capital imperial había perdido su último vínculo de confianza. En otras palabras, ya nadie podía controlar a nadie. Si no se pudiera establecer rápidamente un regente, el imperio inevitablemente caería en un cisma. Basándose en la red de información bien establecida de la familia Calvin, concluyó que la alta nobleza del imperio estaba claramente dividida en 4 facciones. La facción ansiosa, al igual que la familia Navin, había comenzado a transferir activos en secreto a la Federación Esmeralda y a transportar a los miembros de la familia directamente por mar. La facción conservadora, representada por la nueva nobleza política, clamaba el poder imperial no está vacante, esperemos el santo juicio. Lo que en realidad era una táctica para ganar tiempo y evitar el inicio de un conflicto. La facción agitada, junto con los restos de Calrad y la familia Roland, celebraron reuniones secretas y reclutaron soldados. Habían esperado demasiado tiempo para este momento. La facción de ojos fríos, compuesta por los gremios de comerciantes, el Ministerio de Finanzas y el Departamento de Comercio Exterior de la capital imperial, que controlaba la principal fuente de ingresos de la economía. No dijo nada, pero estaba observando para ver quién sería el próximo centro de operaciones. Ella escribió en la carta con una letra delicada. Todos esperaban quién sería el primero en subir a la plataforma, presentar al nuevo emperador o declararse regente. Y esa fue la apuesta que cambiaría el destino de todo el imperio. Al final de la carta, escribió recomendaciones específicas de acción. Por favor, duque. Informe a todos los parientes lejanos de Calvino de inmediato y en privado para que puedan estar al tanto del amplio impacto de las disputas por la sucesión real entre la antigua nobleza. Después de terminar la carta secreta, encendió el sello de cera y presionó firmemente el sello que llevaba el escudo de la familia. La lluvia paró. Miró hacia el tejado del palacio, donde la luz de la mañana comenzaba a filtrarse por la ventana. Una fría gota de rocío rozó la punta de su dedo, como un presagio misterioso. Emperador. Susurró, si realmente has desaparecido, entonces será nuestro turno de subir al escenario. La noche era profunda y el viento soplaba a través del bosque de cipreses de hojas de hierro, agitando una esquina de la cortina de la oficina y trayendo algunas brisas nocturnas heladas. El duque Calvino estaba sentado detrás de su escritorio, con expresión grave. Ante él había una carta de la capital imperial. Ernst August perdió contacto en su viaje de regreso del Tour del Norte, acompañado por 3 legiones, todas ahora sin rastro. Toda la oficina cayó en un silencio inquietante, interrumpido solo por el ocasional crepitar de las brasas en la chimenea. Una oportunidad enviada del cielo, o un preludio a la aniquilación. El duque Calvino levantó la vista, murmuró un comentario para sí mismo con calma y luego volvió a doblar la carta. Lo guardó en una bolsa de tela.
El duque Calvin permaneció de pie frente a la chimenea, contemplando las llamas durante un largo rato, antes de caminar lentamente hacia el mapa. Miró fijamente el mapa fijado a la pared que cubría todo el imperio, sus ojos se detuvieron en el punto rojo que marcaba la capital imperial, y se burló, si es verdad, Luego su dedo se movió hacia la frontera de la provincia del sudeste, pero si es falso, entonces cualquier acción es rebelión, aniquilación. En ese momento tomó una decisión. No se presenten, no expresen opiniones, no contacten a nadie. Ordenen a la orden de caballeros que vigilen las fronteras del territorio familiar, defendiéndolo de amenazas internas y externas. La provincia del sureste, incluso si pierde la capital imperial, debe protegerse. Se sentó y tomó su propia pluma, escribiendo la primera carta de mando y sellándola con el sello oficial de la familia Calvin. Aunque el barco del imperio se esté hundiendo, debo esperar hasta elegir qué mástil ocupará. Reflexionó un buen rato y luego volvió a llamar a alguien. Redacta una propuesta para nombrar al primer príncipe como regente. Su Alteza tiene un carácter afable, sin poder militar ni político, sin duda el mejor títere. Tomaré la iniciativa, enviaré una carta a la Cámara de Ministros y haré que los círculos políticos vean la lealtad de nuestra familia Calvin. Hizo una pausa para respirar profundamente y luego ordenó, pero no lo envíen de inmediato. Entréguelo solo cuando la capital imperial esté en completo caos, entonces estabilizará por completo la opinión pública. Casi simultáneamente, una bomba pájaro con el sello de la marea roja aterrizó en el escritorio de la mansión principal. Cuando la carta fue entregada en la oficina por el jefe de la guardia, el duque Calvino todavía la estaba examinando, leyendo la carta secreta de la capital imperial. ¿Una carta del norte? Frunció ligeramente el ceño al tomar la carta. La luz de la vela reflejaba el dibujo del sol de la marea roja en el acre. Abrió el sobre y su mirada recorrió su contenido. Los refuerzos de la garganta de los huesos enterrados contraatacaron y derrotaron al ejército bárbaro. La fuerza principal regresó. Sus dedos se tensaron y el papel se arrugó ligeramente. Tras unas cuantas respiraciones, levantó la vista, con una mirada indescifrable. Finalmente, su mirada se posó en la firma familiar, pero impasible, Luis Calvino, señor de la marea roja. Después de leer toda la carta, no habló inmediatamente, solo bajó la cabeza pensativo, como si estuviera inmerso en la calma y la inmensidad del papel. Después de unas cuantas respiraciones, dejó escapar un suspiro suave y bajo. Al final, ese niño se salió del tablero de ajedrez que preparé. La carta solo menciona brevemente la batalla del cañón Berry Bones, el ataque sorpresa con refuerzos, el punto de inflexión en la batalla, el estrecho escape del ejército aliado del norte y las posteriores solicitudes de apoyo. Todo se redujo a una frase racional, un saludo privado y formal de un hijo a su padre, sin ninguna fluctuación emocional. Con el paso de los años, las cartas se fueron haciendo cada vez más frías, como si él fuera simplemente un superior, un partidario de la familia, más que un padre. Su corazón estaba lleno de emociones complejas, sus pensamientos entrelazados. Como patriarca, había apostado con éxito por el norte, y la familia Calvino tenía ahora el derecho a hablar sobre el desarrollo del norte. Esto elevaría el estatus de la familia Calvin en la parte norte del imperio. Ese poder residía en Luis, no en sus propias manos. Además, Louis nunca mostró respeto por su padre. La carta tenía un tono frío, sus puntos precisos, llena de relatos de batallas y solicitudes de asignación de recursos, como si fuera un informe a un superior, no una conversación entre padre e hijo. Además, los asesores que había enviado a la marea roja ya no podían interferir en los asuntos centrales, e incluso Bradley, el exsirviente, había estado usando un lenguaje vago en sus cartas, evitando puntos clave. Este sutil cambio en su lealtad lo dejó profundamente inquieto. Para él, Marea Roja era ahora una torre indistinta, no podía ver su estructura interna ni conocía su verdadera fuerza. Y tenía una idea que no le había contado a nadie, si de alguna manera podía traer a Louis de regreso al sudeste, para que estuviera completamente controlado por la familia Calvin. Consolidaría el norte y prolongaría la vida de la familia por un siglo. Pero sabía que no sería fácil. Su hijo mayor, Gaius, fue originalmente la elección indiscutible para el próximo patriarca, sirviendo como segundo al mando de la Legión Sangre de Dragón en su apogeo, experto tanto en asuntos militares como políticos. Sin embargo, desde que resultó gravemente herido y cayó en coma durante la plaga de insectos del norte, su destino sigue siendo incierto. El lugar elegido por el emperador para su recuperación era aún más misterioso, y ahora, con el emperador también desaparecido, Gaius probablemente estaba en grave peligro. Luis se había convertido en su hijo más brillante. Cerró los ojos y reflexionó durante un largo rato, hasta que finalmente los abrió lentamente. Quizás tenga la capacidad de convertirse en patriarca, pero no ahora. Tomó su pluma y comenzó a escribir nuevas órdenes en el membrete. Enviar inmediatamente un nuevo enviado comercial a Marea Roja, aparentemente para negociar rutas comerciales, pero en realidad para investigar la verdadera estructura de poder. El personal técnico que Louis necesitaba podría serle enviado, pero el personal de inteligencia tendría que ser integrado con ellos. Se podría inyectar más influencia, pero si realmente estaba dispuesto a pasarle el puesto de cabeza de la familia, eso requería más observación. La atmósfera en la capital imperial, al 15º día de la desaparición de Ernesto Augusto, había cambiado por completo. Fue como si una mano invisible hubiera colocado de repente un peligro inminente sobre las cabezas de todos los poderosos. Esa presión que una vez fue inquebrantable de repente se volvió ineficaz, dejando tras de sí un vacío angustioso. A primera vista, la capital imperial todavía rebosaba de música y baile, los nobles todavía charlaban y reían en los pasillos, pero detrás de cada saludo se escondía una intriga y una agenda oculta. Los hijos del emperador, como bestias oliendo sangre. El segundo príncipe y el cuarto príncipe contactaron en secreto a antiguos subordinados, y los rumores sobre la muerte del tercer príncipe revivieron para agitar las cosas. Varias princesas también contactaron a sus familias maternas y aliados, planeando su propia protección. Sin embargo, todos lo sabían, si el emperador realmente regresaba, cada pequeña acción del día sería suficiente para aniquilar a todas sus familias. Entonces todos fingieron ser cautelosos, pero en secreto se precipitaron como una marea. El imperio no puede prescindir de un monarca ni un solo día. Esa era la frase que todos repetían en el salón político. Así pues, tras una breve e intensa lucha, todas las partes llegaron milagrosamente a un cierto entendimiento tácito. El frágil e impotente primer príncipe fue elevado a la posición de regente interino. No tenía poder militar, ni aliados políticos, ni voluntad propia. Precisamente por eso era el títere perfecto. Sin embargo, el verdadero poder pasó rápidamente al Consejo del Trono del Dragón. Una alianza de representantes de las principales familias y funcionarios de alto rango de la capital imperial, originalmente utilizada por el emperador para controlar a la alta nobleza. Ahora se había convertido en una reunión donde la alta nobleza controlaba al emperador. De esta manera, el imperio mantuvo temporalmente una apariencia de orden.
Se siguieron emitiendo decretos, la corte siguió celebrando banquetes y la población de la ciudad siguió creyendo que su majestad está gravemente enfermo y el príncipe heredero está actuando temporalmente como regente. Sin embargo, todos los poderosos lo sabían, era solo un fino velo y, bajo la superficie, las olas rugían violentamente. Todas las familias, todos los príncipes y princesas, esperaban la respuesta final. El emperador regresaría o desaparecería por completo. Y en este delicado periodo de transición, cualquier pequeña perturbación podría encender la chispa que conduciría a una década de turbulencia. Capítulo 295 Herencia. Por supuesto, después vendrá la visita de la nieta del antiguo marqués de la familia Bray y heredera del castillo de West Range, quien, según se dice, trajo queso y vino tinto casero, le recordó el asistente en voz baja. Guarden el queso para el banquete, pueden llevarse el vino tinto, dijo Lois, presionándose las sienes con cansancio y en tono monótono. ¿Cuántos grupos quedan? 6 grupos hoy, 14 mañana. ¿14? Arqueó una ceja. Me van a dejar prácticamente sin nada, ¿verdad? El asistente intentó ocultar una sonrisa. Todos piensan que usted es el lord más prometedor del territorio del norte y quieren presentarle sus respetos. De hecho, desde que se filtró la noticia de que el conde tenía la intención de ceder su puesto a Lois durante la reunión de reconstrucción, la mansión de Lois en la ciudad de la Alabarda de Hielo de repente se volvió bulliciosa. Allí se congregaban nobles de diversos apellidos como gatos olfateando peces. Algunos trajeron mapas antiguos en pergamino, afirmando que eran secretos estratégicos que estaban dispuestos a compartir con la marea roja. Otros llevaban 2 ollas de vino, de autenticidad desconocida pero ciertamente potente, sonriendo y diciendo que estaban allí para dar la bienvenida al héroe más grande del territorio del norte. Algunos incluso trajeron a sus hijas, sonrojadas de vergüenza, para presentarles sus respetos. Por supuesto, todos se aseguraron de elegir sus palabras impecablemente. Vinimos aquí en busca de este joven héroe que salvó el territorio del norte en el campo de batalla, impulsados por la admiración. Esperamos que, en el futuro, North y Retaid puedan fortalecer la cooperación en el comercio de granos. Escuché que en la zona afectada por la marea roja se están construyendo carreteras. Conozco a unos artesanos que son muy buenos construyendo carreteras. Incluso los títulos se volvieron particularmente elaborados. Su Alteza, señor de la marea roja, futuro guardián del territorio del norte, heredero ideal para el cargo de gobernador. Estaba claro que Lois sabía que estos amigos cambiarían rápidamente de bando ante la primera señal de problemas. Incluso el viejo varón, que anoche elogió su aura tiránica, firmaría una petición conjunta en una habitación secreta, exigiendo el debilitamiento de la excesiva centralización del poder de Luis. Sin contar que, una vez que el joven Edmond, de puro linaje, creciera, nunca más volverían a mencionar a Lois, futuro señor del territorio del norte. Dirían, gracias por ayudar al territorio del norte en nuestro momento de necesidad. Ahora, por favor, regresen a su territorio de la marea roja. Por eso no aceptó su amistad y mucho menos les hizo promesas. Con el paso del tiempo, los nobles se dieron cuenta de que era inflexible y cada vez menos personas lo visitaban. Pero el destino todavía le tenía reservado un invitado inesperado. Su Alteza Real, el sexto príncipe, ha llegado, anunció Lambert con su habitual expresión impasible. Luis asintió levemente, se puso su capa y cuando entró a la sala, aquella figura ya estaba de pie junto a la chimenea, calentándose. Hasta Augusto, sexto príncipe del imperio. Sin conquistas militares, sin poder real y sin características particularmente destacables. Algunos lo llamaban, en particular, una figura real, incluida en el árbol genealógico, pero nadie esperaba realmente que heredara nada. Giró la cabeza y una sonrisa familiar apareció inmediatamente en su rostro. Ah, Sir Lois. Su Alteza Real, respondió Luis, asintiendo con la cabeza cortésmente, pero sin excesiva emoción. Este fue su segundo encuentro. La primera vez fue hace 2 años, en la reunión de reconstrucción del territorio del norte, donde hasta inició una conversación, con un dejo de admiración, diciendo que logró tanto a una edad tan joven. Verdaderamente admirable. Pero, inesperadamente, 2 años después, sus posiciones se habían invertido un poco. Lois Calvin, de 22 años, señor de la marea roja en el territorio del norte, controlando efectivamente la parte sureste del territorio del norte, e incluso el futuro señor del territorio del norte. Y él permaneció estancado como el príncipe de armas. Después de que se sentaron, la atmósfera se hundió en un silencio más frío que el de la ciudad de la Alabarda de Hielo. Hasta habló primero, hablando de eso, aunque ambos venimos de la Academia de Caballeros, nunca nos hemos conocido realmente. Sí, cuando me inscribí, ya estaba cerca de graduarte, respondió Lois cortésmente. En aquel entonces, oía a mis instructores mencionar a menudo tu clase, diciendo que eras muy constante y discreto, dijo hasta con una tos leve, intentando cambiar de tema. Recuerdo que no parecías disfrutar participando en ejercicios tácticos por aquel entonces. Sí, claro, dijo Lois con una leve sonrisa, con tono amable. Pasé la mayor parte del tiempo en la biblioteca. Hasta asintió, y de repente pareció recordar algo. De hecho, el invierno pasado quise visitar el territorio de la marea roja. Oí que estaban llevando a cabo allí, digamos, experimentos institucionales. Eres bienvenido a visitarnos cuando quieras, dijo Lois respetuosamente. Desafortunadamente, el invierno llegó temprano, sonrió hasta y agregó en voz baja, la nieve en este territorio del norte siempre nos toma por sorpresa. Sí, respondió Lois, manteniendo su sonrisa impecable. Si tu próximo plan se concreta, avísame con antelación y organizaré la recepción. La atmósfera se volvió bastante incómoda y los dos volvieron a quedarse en silencio por un breve momento. Los ojos de hasta parpadearon levemente y varias veces pareció que iba a hablar, pero se detuvo. Antes de venir, había pensado qué decir, como pedirle a Lois apoyo para movilizar personal o enviar ayuda material. Pero cuando las palabras le vinieron a la mente, miró a aquel hombre 5 años menor, cuyos hombros comenzaban a soportar el peso del territorio del norte, y una extraña sensación de vergüenza lo invadió de repente. ¿Por qué digo todo esto?, se burló mentalmente. Ah, cierto, hasta cambió de tema bruscamente. Últimamente hace mucho frío en la ciudad de la Alabarda helada. ¿Cómo está tu esposa? Gracias por su preocupación. Emily tiene 3 meses de embarazo y su salud es estable, respondió Lois, sin mostrar humildad ni arrogancia. Felicidades. Este es un momento para recordar, dijo el príncipe sonriendo y asintiendo, pero no sabía cómo continuar. Luis también permaneció en silencio. No le desagradaba a ese príncipe, pero también sabía que no podía ofrecerle ayuda, no podía formar una alianza y ciertamente no podía hacer vagas promesas de trabajar juntos en el futuro. Después de unos minutos de conversación incómoda, el príncipe se despidió y se fue. Al salir del salón, volvió a mirar aquella figura, sintiendo de repente que no había logrado nada.
En el momento en que el sexto príncipe se fue, la atmósfera finalmente pareció relajarse, ya que la atmósfera anterior había sido muy tensa. Lois se estiró un poco, mirando al cielo a través de la ventana. He estado en la ciudad de la alabarda de hielo bastante tiempo. Lambert le entregó una copa de vino caliente. Exactamente medio mes, señor. Quizás un día más, dijo Lois, tomando su taza y reclinándose en su silla. Ya ha pasado suficiente tiempo. Es hora de ir a casa. La arada de primavera, el establecimiento de nuevas zonas mineras y el progreso de la reconstrucción posbélica se gestionan actualmente únicamente mediante órdenes escritas. Verá, Bradley no puede supervisar esto personalmente por mí. Lambert asintió, naturalmente comprendía la importancia de Lois para el territorio de la marea roja. Luis se levantó y se puso la capa. Vamos. Es hora de despedirnos del gobernador. La mansión del gobernador todavía estaba en silencio, solo circulaban médicos y personal. Dentro de la Cámara del Consejo, el viejo duque Edmond estaba sentado en su silla de respaldo alto, con el último lote de estadísticas de daños de la posguerra y solicitudes de suministros expuestas ante él. Estás aquí, dijo, mirando hacia otro lado cuando vio a Lois. Señor, debo retirarme, dijo Lois directamente. Edmond asintió levemente, le hizo un gesto para que se sentara y luego dijo, quería que se quedara. Para asumir mis responsabilidades pendientes, con la nueva ciudad de la alabarda helada como su centro, e integrar el territorio del norte. No enfatizó su tono de voz ni utilizó palabras como orden. Aunque todavía era el gobernador del territorio del norte, comprendió que el joven que tenía delante ya no era un subordinado que esperaba órdenes. Lo sé, dijo Lois, mirándolo con calma. Pero no puedo. Razón. Todo el territorio del norte está devastado. Los sistemas de suministro de agua, transporte y graneros están destruidos, y la reconstrucción no puede depender únicamente de fondos imperiales. Si tomara el control de todo el territorio del norte ahora, solo me arrastraría al atolladero, dijo Lois, haciendo una pausa. Necesito regresar a la marea roja. Empezaré por el sureste y concentraré mis recursos en el desarrollo. ¿Quieres establecer un nuevo orden?, dijo Edmond en voz baja. Quiero establecer un sistema político autosuficiente, respondió Lois con calma. Una base que realmente pueda sustentar a todo el territorio del norte. Un silencio se instaló entre los dos durante un cuarto de hora. ¿Sabías?, preguntó de repente en voz baja, que nuestra familia Edmond lleva arraigada en esta tierra 300 años. Al principio, Frozen Albert era solo un campamento de caza invernal. Mi abuelo me contó que el suyo cavó el primer pozo en este valle, usó el agua para cocinar gachas y alimentó a todo un territorio. Hizo una pausa, con un dejo de cansancio en la mirada, pero en mi generación, 6 grandes guerras, 3 desastres naturales y una plaga de insectos han devastado por completo el territorio del norte. Esta ciudad apenas puede mantener una torre de vigilancia decente. Luis permaneció en silencio, escuchándolo hablar, sin atreverse a interrumpir. Era la primera vez que veía a aquel viejo general, de lengua afilada en los consejos y sereno como una espada en las formaciones militares, mostrar un cansancio tan evidente. Claro que sé que tienes razón, dijo Edmond, volviéndose para mirarlo con un tono ahora sereno. Desde un punto de vista estratégico, en cuanto a la asignación de recursos, la densidad de la fuerza laboral y la base del orden. El territorio de la marea roja es sin duda el punto de partida más adecuado para la reconstrucción. Pero aún deseo que algún día pueda volver a ver la ciudad alabarda de hielo brillar con fuerza. ¿Entiendes ese sentimiento, Lois? Lois se enderezó y dijo lentamente, lo entiendo, duque. Aunque aún no tengo la capacidad ni puedo asumir la responsabilidad de reconstruir todo el territorio del norte para usted. Pero te lo prometo, dijo, mirando esos ojos envejecidos, palabra por palabra. Algún día, reconstruiré ciudad alabarda de hielo. No como un apéndice de la marea roja, sino como el verdadero corazón de este territorio del norte. Después de un momento de silencio, Edmond de repente se rió, una risa que era al mismo tiempo amarga y aliviada. Miró por la ventana la nieve que caía sobre la torre de la ciudad. Tienes razón, esta ciudad no es el futuro. Estaba siendo sentimental. Espero que no me odies por ser egoísta, dijo Lois suavemente. ¿Odio? El duque tosió varias veces, con una leve sonrisa en la voz. Lo que menos me asusta es tu egoísmo. Lo que me asusta es que no seas lo suficientemente despiadado. Ya que regresas a la marea roja, giró la cabeza y fijó la mirada en Lois, lleva contigo a los caballeros del colmillo roto. El corazón de Lois dio un vuelco y, antes de que pudiera reaccionar, lo oyó continuar. Después de mi muerte, también estarán los caballeros del hierro frío y los caballeros del colmillo plateado. Un total de casi 5.000 caballeros de los 3 regimientos también estarán bajo tu mando. Lois se quedó paralizado, como si no hubiera comprendido completamente de inmediato. No eran tropas improvisadas, sino la élite de todo el poder militar del territorio del norte. Con esas 3 legiones bajo su mando, sería el número 1 indiscutible del territorio del norte. El duque, apretó el puño instintivamente y frunció el ceño con incredulidad. Edmond, sin embargo, simplemente lo miró fijamente, con ojos penetrantes y afilados. No me queda mucho tiempo. El joven Isaac es aún demasiado joven, y Helena no tiene aptitudes para las maniobras políticas. Si no hay nadie que los proteja después de mi muerte, toda la familia será destruida. Su voz era casi un susurro, espero que no los decepciones. A la luz de la fogata, la mirada de Lois se profundizó gradualmente y sintió algo pesado presionando contra su pecho. Primero, sorpresa, luego una emoción indescriptible invadió su corazón. Le entiendo, duque. Quédese tranquilo, dijo Luis, levantándose y arrodillándose. Su voz era firme y poderosa. El día que el joven Isaac alcance la mayoría de edad, le devolveré estos 3 regimientos, completamente intactos. Porque él es el verdadero heredero del territorio del norte. En nombre del dragón ancestral, lo juro aquí y ahora. Confío en ti. La mano de Edmond tembló ligeramente, pero permaneció firme sobre la mesa, como si reprimiera el último vestigio de vacilación en su corazón. Fue una apuesta arriesgada, que ponía en riesgo a toda la familia Edmond, pero él decidió confiar en el joven que tenía delante. Al anochecer, frente al salón del consejo de la ciudad de la alabarda helada. El duque Edmond estaba de pie en los escalones, envuelto en una pesada capa, manteniendo aún su dignidad habitual. Pero a la luz de las velas, esta firmeza no podía ocultar su debilidad, como un antiguo castillo desmoronado que se aferraba desesperadamente a su último vestigio de dignidad. Vete, dijo, mirando a Lois y luego volviéndose hacia Emily, con la voz ronca. Emily miró a su padre con los ojos llenos de lágrimas. Pero su padre simplemente le tendió la mano con suavidad y le dio una palmadita en el hombro. Ya eres la esposa de otro hombre y pronto serás madre. Ciudad Alabarda de Hielo no es un lugar adecuado para traer una nueva vida al mundo ahora mismo. Regresa.
se mordió el labio, pero finalmente bajó la cabeza. Entiendo, padre. Mientras el carruaje salía lentamente de las puertas de la ciudad, sus ruedas crujieron suavemente sobre la grava. Emily miró hacia atrás, la torre alta y distante se alzaba sola, y la figura de su padre se desvaneció gradualmente en el crepúsculo. Lois extendió la mano y agarró sus dedos fríos, diciendo suavemente, no te preocupes, siempre volveremos. Emily asintió levemente, las lágrimas corrían por su rostro, pero no dijo nada más. Ella no sabía que, en ese momento, el corazón de su marido estaba más pesado que el de ella. Luis no le había dicho que al duque solo le quedaban 6 meses de vida. Por lo tanto, esta despedida no fue solo una separación temporal, sino quizás la última vez que padre e hija se verían. Lois y Emily estaban sentados uno al lado del otro en el pesado carruaje. El compartimento del carruaje estaba forrado con mantas suaves, según las instrucciones de Edmond, y las cortinas estaban ligeramente abiertas, permitiendo que una tenue luz roja entrara desde el exterior. Emily se apoyó en silencio sobre el hombro de su marido, con su mano apoyada en su abdomen a un plano, pero sus ojos miraban hacia afuera a través de la abertura. Una gran procesión de jinetes se alineaba a lo largo de la larga calle. Al frente estaban los 200 soldados de caballería de élite del territorio de la Marea Roja. Detrás de ellos estaban los caballeros del colmillo roto, disciplinados como una cadena de hierro, más de 1000 caballeros. Sus armaduras de hierro reflejaban la fría luz del sol de la mañana, como un bosque de acero. La bandera roja de la Marea Roja ondeaba en el viento, ondeando vigorosamente como una llama ardiente. Los cascos retumbaron, las ruedas giraron lentamente y toda la procesión, como un dragón rojo gigante, serpenteó desde la ciudad de la Alabarda de hielo hacia el territorio de la Marea Roja. Fin del video.